29 de octubre de 2025. El cometa 3I Atlas alcanza su punto más cercano al Sol. En una sala silenciosa del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, un ingeniero nota algo extraño. Los números no encajan. El cometa se mueve de forma irregular, como si una fuerza invisible lo empujara. No es gravedad. Algo más lo impulsa. Los científicos proponen dos explicaciones posibles, una natural y otra tecnológica. Pero hay algo que nadie esperaba. Mientras el cometa se ocultaba detrás del Sol, los instrumentos de la NASA detectaron un comportamiento imposible. Los datos desafían la lógica. Si has seguido la historia de 3I Atlas, sabes que desde el principio este objeto era inusual. Pero ahora la evidencia es diferente. Son datos directos de la NASA. El 30 de octubre, David Farnokia, ingeniero de navegación del Jet Propulsion Laboratory, publicó un informe técnico. 3I Atlas mostró la primera evidencia confirmada de aceleración no gravitacional. Eso significa que el objeto se está moviendo de formas que la gravedad sola no puede explicar. Algo lo está empujando. Los cálculos son precisos. Una aceleración radial alejándose del Sol de 135 kilómetros por día cuadrado. Un empuje suficiente para desviarlo 10 veces el radio de la Tierra de su trayectoria natural. Además, una aceleración transversal de 60 kilómetros por día cuadrado, perpendicular a la dirección del Sol. Si esto te suena familiar, es porque algo similar ocurrió en 2017 con Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado. También mostraba una aceleración que no podía explicarse con la gravedad. La diferencia es que con 3I Atlas tenemos más datos, más observaciones y un momento perfecto para investigar. La pregunta es inevitable. ¿Qué está causando esa aceleración? La primera hipótesis es natural. El cometa podría estar perdiendo masa debido a la sublimación violenta de hielos volátiles. Cuando el calor del Sol evapora el hielo del núcleo, el gas escapa a gran velocidad y empuja el cometa en dirección contraria, como un globo que se suelta. Pero hay un problema. Para producir una aceleración tan grande, el físico Avi Loeb, de Harvard, calculó que 3I Atlas tendría que perder aproximadamente el 10% de su masa total durante el mes que tarda en pasar por el perihelio. Y si eso fuera cierto, deberíamos ver algo espectacular. Una nube inmensa de gas rodeando el cometa. Al menos 5.500 millones de toneladas de vapor formando una pluma gigantesca. Eso podremos comprobarlo muy pronto. En noviembre, cuando el cometa reaparezca del resplandor solar, los telescopios del mundo lo observarán con atención. El Hubble, el James Webb y los observatorios terrestres buscarán esa nube. Si aparece, la explicación será simple. Sublimación violenta, un proceso natural. Pero si no la vemos, la historia tomará otro rumbo. La segunda hipótesis sugiere que la aceleración podría ser la firma tecnológica de un motor interno. Y aunque parezca ciencia ficción, algunos científicos la consideran posible. Avi Loeb lo explica así. Si 3I Atlas fuera una nave con un sistema de propulsión, el perihelio sería el momento perfecto para maniobrar. Cuando un objeto viaja más rápido cerca de una estrella, cualquier impulso, por pequeño que sea, produce un cambio máximo en su velocidad. Y curiosamente, el momento exacto de esa posible maniobra coincide con el periodo en que el cometa estaba oculto tras el Sol, fuera del alcance de los telescopios terrestres. Loeb no afirma que sea una nave. Solo dice que los datos no descartan esa posibilidad. Y hay precedentes. Oumuamua también mostró aceleración no gravitacional, pero no tenía cola visible, ni gas, ni polvo. Por eso algunos lo llamaron un cometa oscuro. Pero como dice Loeb, llamar a eso cometa oscuro es como que un cavernícola diga que un iPhone es solo una piedra. Ignora lo evidente. Durante la conjunción solar, solo satélites con coronógrafos como Stereo A, SOHO y GOES 19 pudieron observar a 3I Atlas bloqueando la luz directa del Sol. Todos registraron lo mismo. El cometa se volvió mucho más brillante de lo esperado. Los investigadores Qichen Zhang y Carl Battams notaron que cuanto más se acercaba al Sol, más rápido aumentaba su brillo, mucho más que cualquier cometa normal. Pero lo más extraño no fue su brillo, sino su color. 3I Atlas se volvió azul, como una llama de gas, mientras el Sol seguía ardiendo en tonos dorados. Esto es algo inusual. Los cometas suelen verse rojos, porque la luz del Sol se refleja en partículas de polvo. Sus superficies, heladas y frías, producen tonos cálidos.
El Sol arde a más de 5.500 grados Celsius, mientras que la superficie de un cometa debería estar por debajo de cero, tan fría como un bloque de hielo flotando en el vacío. Pero 3I Atlas brilla en azul, una tonalidad fría, imposible de ignorar. Loeb añadió esta rareza a la lista de anomalías del objeto. Existen dos explicaciones posibles. La primera es que el color provenga de gas ionizado, especialmente monóxido de carbono, capaz de emitir una luz azulada. La segunda, que contenga una fuente interna de energía o calor más intensa que el Sol, algo que podría asemejarse a un motor. El 19 de diciembre, cuando 3I Atlas pase más cerca de la Tierra, los grandes telescopios estarán listos. El Hubble, el Webb y decenas de observatorios en todo el mundo buscarán una sola señal: la nube de gas. Si la encuentran, la explicación será natural. Pero si no hay nube, o si es mucho más pequeña de lo esperado, entonces tendremos un problema. Significará que la aceleración no vino del gas escapando, sino de otra fuente. La mayoría de los científicos piensa que 3I Atlas es un cometa natural con propiedades poco comunes. Tom Statler, de la NASA, lo dijo con claridad: parece un cometa, actúa como un cometa, probablemente es un cometa. Pero Avi Loeb recuerda que no debemos descartar las anomalías solo porque no tenemos una explicación elegante para ellas. La aceleración no gravitacional es real, el color azul es real, el brillo extremo es real. Y cuando los datos no encajan con nuestras expectativas, tenemos dos opciones: asumir que los datos están equivocados o aceptar que nuestra comprensión del universo sigue siendo incompleta. Diciembre traerá respuestas, o tal vez solo nuevas preguntas. Sea lo que sea 3I Atlas, natural o tecnológico, este viajero interestelar nos recuerda que el universo aún guarda secretos, secretos que siguen ahí, suspendidos entre la luz del Sol y el silencio del espacio. A medida que diciembre avanza, los cielos del hemisferio norte comienzan a llenarse de expectación. Los observatorios afinan sus instrumentos. El Hubble espera en silencio, orbitando la Tierra, preparado para captar el primer destello. En la superficie, los radiotelescopios se sincronizan con precisión milimétrica, esperando el momento exacto en que el cometa vuelva a emerger del resplandor solar. La noche del 19, la señal llega. Un punto azul reaparece en la oscuridad. Durante las primeras horas, los astrónomos piensan que se trata de un error de calibración, una interferencia óptica. Pero a medida que los datos se acumulan, la conclusión es inevitable. 3I Atlas brilla más de lo previsto, y no hay rastro de la nube de gas que debería rodearlo. El silencio invade las salas de control. Los equipos comparan mediciones, buscan inconsistencias, repiten cálculos. Todo indica que la aceleración persiste, aunque el objeto no muestra señales de actividad cometaria. No hay cola, ni polvo, ni emisión visible. Solo un núcleo brillante, estable, moviéndose con precisión entre las corrientes del viento solar. Durante las semanas siguientes, los análisis se multiplican. Algunos astrónomos sugieren que podría tratarse de un fenómeno magnético desconocido, una interacción entre el plasma solar y la composición química del cometa. Otros, más cautelosos, prefieren no especular. El fenómeno desafía demasiadas categorías. No encaja del todo en ninguna teoría existente. En foros científicos, Avi Loeb vuelve a pronunciarse. Dice que la ciencia avanza cuando se atreve a mirar lo improbable. Que negar una posibilidad solo porque parece extraña es cerrar una puerta antes de saber lo que hay detrás. Su postura genera controversia, pero también inspira a una nueva generación de investigadores a observar con la mente abierta. Mientras tanto, 3I Atlas continúa su camino. Su órbita se aleja lentamente del Sol, regresando hacia el vacío interestelar. En cuestión de meses, se volverá demasiado débil para ser observado. Se perderá otra vez en la negrura, rumbo a una región donde ninguna sonda humana ha llegado. Los últimos registros lo muestran todavía azul, aún brillante, girando lentamente como si se despidiera. Los telescopios capturan sus últimas imágenes. Luego el silencio. Solo números, trazos en una gráfica, el eco de un misterio que no ha sido resuelto. En los laboratorios, los datos se almacenan y se comparan con los de otros visitantes interestelares. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y ahora 3I Atlas en 2025. 3 objetos, 3 historias distintas, pero una misma sensación.
No estamos viendo simples rocas viajando por el espacio. Estamos presenciando fragmentos de otros mundos, mensajeros de regiones que la humanidad apenas empieza a imaginar. Algunos piensan que todo tiene una explicación natural. Otros creen que estos visitantes podrían ser rastros de tecnologías perdidas o señales de civilizaciones antiguas. Entre esas dos visiones, la ciencia avanza, lenta pero firme, buscando equilibrio entre la razón y el asombro. Quizás la verdad no esté en uno u otro extremo, sino en el espacio intermedio, donde la curiosidad humana se mezcla con el misterio del universo. 3i Atlas ya se aleja, pero su paso ha dejado una huella. Nos recordó que incluso en una era de telescopios gigantes y algoritmos de inteligencia artificial, seguimos sin comprenderlo todo. Porque el cosmos no solo es un lugar, es una pregunta que nunca termina. Una historia que se escribe con cada descubrimiento y se reescribe con cada duda. Y a veces, los enigmas que no logramos resolver son los que más nos impulsan a seguir mirando hacia arriba. En algún punto más allá del sistema solar, 3i Atlas continúa su viaje. Invisible a nuestros ojos, pero no a nuestra imaginación. Y quizás, mientras flota entre las estrellas, lleve consigo la respuesta a la pregunta que aún no sabemos formular. El universo no nos da certezas, nos ofrece caminos, y en el silencio que sigue a cada descubrimiento, se esconde lo más humano de nuestra especie, el deseo de entender.